estamos de regreso. Fíjese usted que falleció el presidente iraní Ebrahim Raisi junto a otros altos funcionarios de la República Islámica debido a un accidente aéreo. Murió a los 63 años el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, junto a otros altos funcionarios, incluido el ministro de Exteriores, tras la caída del helicóptero en el que se trasladaba de regreso desde la frontera con Azerbaiyán, donde habría inaugurado una presa. القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي وواثقون من أن التعاون بين دول العالم الإسلامي. Tras confirmarse el deceso, se difundió un video del vuelo de la aeronave con el presidente observando por la ventana. El helicóptero formaba parte de un convoy de 3 unidades. Las otras 2 aterrizaron sin contratiempos. Un integrante del gobierno israelí reveló que Tel Aviv no tuvo nada que ver en el accidente, pese a los recientes ataques entre ambas naciones. La República Islámica convocó a una reunión de emergencia tras confirmar la noticia. El hasta ahora vicepresidente Mohammad Mokber será quien asuma la presidencia hasta las elecciones, que deberán realizarse en un plazo no mayor a 50 días. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México externó sus condolencias y lamentó lo sucedido. Adrián Caloca, Heraldo Media Group. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del presidente iraní y ofreció sus condolencias a su pueblo. Bueno, ¿y cuál es el impacto que causa esta muerte, esta tragedia aérea? Y vamos a platicar del tema con Arturo Ponce, internacionalista. Arturo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre un gusto. Gracias. Sus amables invitaciones. Arturo, pues cuéntanos, ¿cuál es el impacto de esto? Se habla de este régimen autoritario que sufre realmente por la pérdida, no nada más del presidente, sino también de otro alto funcionario y de otras personas. Así es, creo que cometieron un error estratégico en esta parte. Ellos venían de haber estado reunidos con el presidente de Azerbaiyán, de haber inaugurado una presa, si mal no tengo bien los datos. Aquí el problema es que además de la muerte del presidente, viene la muerte de su canciller. Eso es el error estratégico, porque normalmente cuando un jefe de Estado viaja para alguna situación como esta, para inaugurar una obra o encontrarse con el pueblo, etcétera, el presidente debe de ir solo, encapsulado con su equipo de seguridad, no con el resto de funcionarios, precisamente para una situación como esta que se pueda presentar. Aquí no solamente fue la muerte del presidente de Irán, sino también el canciller. Y esto es importante porque el canciller tenía todos los elementos a su vez de lo que estaba pasando precisamente en el escenario del conflicto entre Hamás e Israel. Tenía los contactos necesarios con sus contrapartes tanto de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, incluso de Arabia Saudita, igualmente con los Estados Unidos. Es decir, la muerte del presidente junto con lo del canciller sí siembran de alguna manera la estabilidad tanto de la región, pero también de las condiciones internas políticas que están prevaleciendo en Irán. Y hay que recordar que tiene un problema económico bastante severo, que ha tenido manifestaciones muy fuertes y que incluso el presidente hizo acto de una serie de represalias muy fuertes en contra de aquellas, sobre todo las mujeres que habían externado su ya negativa a utilizar el velo. Esto es también muy importante que hay que citar. Hay una creciente efervescencia en contra de esas tradiciones que no necesariamente coinciden ya las mujeres del siglo XXI allá en Irán. Y esto habría que agregarle que para la nueva nominación que tenga que ver allá con el presidente en Irán, tiene que pasar precisamente por el Ayatollah Supremo la designación. No es como en nosotros acá en América o en Europa, en donde hay un proceso democrático, los partidos políticos definen a sus candidatos y listo, se logra ya sea un primer ministro o un presidente por voto popular. En efecto, sí hay un voto popular, pero está dirigido a través de la designación de los candidatos que propone el Ayatollah Supremo. O Y sea ahorita que es difícil que cambien las cosas, Arturo.
O sea, Así no es. va a haber un cambio drástico, ¿no? Porque veíamos que había personas que estaban festejando, evidentemente, la muerte de este presidente, de estos funcionarios, personas a las que pues habían asesinado a sus hijos. Hay quien dice que también se prendió pirotecnia para celebrar la muerte del presidente Raisi. Pero, ¿qué podemos esperar? No se puede cambiar mucho el régimen, ¿o sí? No, no, porque realmente quien tiene el control del aparato gubernamental, esto es lo más paradójico, pareciera que es el presidente, el Ejecutivo Federal. No, tiene que pasar precisamente por, digamos, el visto bueno del Ayatollah Supremo. Y ese es el punto clave aquí. Es decir, dentro del equipo, ahorita, que está especulándose quién pudiera ser el sucesor, que era el vicepresidente, pero el vicepresidente estaría en el ánimo del ayatollah para buscar la reelección, en este caso ya dentro del periodo señalado por ustedes atinadamente. Ese es el punto. El otro, le conviene uno, digamos, duro, fuerte como era el presidente fallecido, o uno un poco más conciliador, más cercano hacia la población. Le conviene otro más cercano a Rusia, más cercano a China, o incluso que pueda conciliarse con el mundo occidental. Esto va a ser un elemento clave que tiene que tener aquí en cuenta el ayatollah en la definición, y seguramente vendrán días muy complicados al interior de la clase política iraní y sobre todo de los ayatolás en definir quién es el sucesor. Pero déjame decirte algo más importante también. La especulación de un posible ataque por parte de Israel, que ya fue zanjado, que se dijo no hubo nada de por medio. Eso es la declaración oficial. Pero lo que sí es que pudiéramos ver en el ánimo de muchos grupos fundamentalistas que no obstante que esté la declaración por parte del gobierno de Irán e incluso por parte del gobierno de Israel de que no hubo nada de por medio, que pueda incrementarse la agresividad por parte de estos grupos que están muy cercanos al el régimen islámico de Irán. Muy bien, pues Arturo, muchas gracias. Como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Siempre agradecido con ustedes, que tengan muy buena tarde. Gracias, hasta luego.